Jesús, la vid verdadera. Estaba orando y hay una palabra que en estos tiempos más que nada toma mucha importancia: permanecer en Cristo. Amén. Como les decía, los tiempos están cada vez más difíciles. Lo que está pasando en el Medio Oriente, Israel, Irán, los terroristas, no es casual. La historia lo demuestra. Las guerras que ha habido contra Israel han sido siempre en temporadas bíblicas, en fechas bíblicas. Sukkot, Yom Kippur, en Pesach, en Yom Teruah, ¿no? Cuando Israel ganó la guerra de los 6 días, ganó esa guerra, justo cuando Israel entra y toma Jerusalén, parte de Jerusalén. En ese tiempo incluso se estaba celebrando una fiesta que se llama el Año del Jubileo y estaban tocando trompetas. Nunca ha sido casualidad todo lo que pasa con la nación de Israel. Justo con mi esposa conversábamos y ella leía la palabra. Muchos siervos dicen: oremos, porque la Biblia lo dice. Salmo 22 dice, un salmo dice: oremos por la paz de Jerusalén, ¿no? También hay una palabra que dice, le dijo el Señor Jehová a Abraham: en ti serán benditas las naciones y bendeciré a los que te bendigan, ¿no? También les caerá lo malo a los que te maldigan, ¿no? Por eso es que el pueblo cristiano, la comunidad cristiana, bendice a Israel, ora, porque es un milagro. Lo que nos une, obviamente, la historia desde Abraham. Tendremos discrepancias, pero ellos dicen: pero nosotros reconocemos que la nación de Israel, eso es un milagro. 14 de mayo del 48, tal como lo dice una profecía, ¿no? Nacerá en un solo día una nación, y ahí está Israel. Israel acaba de cumplir entre sus 70 y 80 años, de 4 a 76 años. Y qué curioso que en el tiempo bíblico era fuerte un hombre era ya poderoso con sus hijos, con su hogar, entre el promedio de sus 70 años. Un hombre que a sus 70 era lleno de hijos, era como, hay un texto que dice, lleno como su mesa de alfadas. Hermano, ¿qué busca la Agenda 2030? Lo que ya está escrito en Apocalipsis. El otro día miraba impactado un video, mucho grupo de noticias, acerca de un grupo de esposos que ellos ponen noticias que no son cristianos, pero ellos decían: esto está sucediendo. Miréis, han notado una patente. Y qué espantoso, qué nervio que la patente todavía termina en 666. Y tiene que ver mucho con el control de nuestras mentes, con el control de lo que hacemos, a dónde vamos, de todo nuestro cuerpo, es corporal. Y curiosamente sabemos que lo que está pasando en el mundo cada vez es, ¿qué cosa? Escasez de alimentos. Lo que ha pasado ahora en el cielo, han visto que ha habido sequía 3 meses. Eso no es normal. ¿Por qué está pasando eso? Muy probable porque en el otro hemisferio de la Tierra están jugando con la lluvia, que mandan cohetes. Primero lo hacían los chinos, ahora lo hacen los árabes. Y eso está distorsionando todo el clima global, ¿no? Cada país no es una Cuba aislada. Todo está distorsionando el clima global. ¿Cuándo iba a haber sequía en el Amazonas? Pero la Biblia lo dice, que caerá, el sol nos hará daño, ¿no? Dice, incluso para tener control de los alimentos es porque ya no se va a poder producir. Estamos en esos tiempos. Y justo el Señor Jesús nos deja un mensaje bíblico que vamos a leer ahora aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a leer la palabra, síganme, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a leer. Jesús, la vid verdadera. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. El Señor Jesús empieza diciendo ¿qué es Él? Él es la vid. ¿Y qué es la vid? La vid es la planta, la raíz, la matriz, y el pámpano son las ramas, ¿no? ¿Cuántos habrán visto un viñedo? La uva se extiende por las ramas, ¿no? Pero tiene una raíz. Jesús es la raíz, es el tronco. ¿Y qué dice? Y todo pámpano que en mí no lleva fruto. Nosotros somos esas ramas, ¿no? La extensión. ¿Qué nos pide el Señor? Que llevemos fruto. Dice, todo pámpano que en Él no lleva fruto, lo quitará, ¿no? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Cuando Él dice, el Señor Jesús dijo vosotros, se refería a los discípulos y a nosotros, a todos
sus hijos que vendrían después. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios, ¿no? La palabra del Señor nos limpia. Dice acá una palabra importante, un mandato: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Y vamos a seguir leyendo, pero el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y así es, hermanos. Los tiempos en el siglo I, II y III, la iglesia, como le decía a mi esposa, ella me comentaba acerca de un testimonio que vio en internet de un siervo, cómo se sorprendía que él había sido budista, este varón, y llega a los caminos de Dios o sea, este hombre era budista y rezaba a sus dioses todo el tiempo, y eso dice que le llevó a la depresión, a la droga. Pero conoció al Señor en China y lo llevaron. Y en China, hermano, la iglesia es fuerte. Es como ese pámpano fuerte. ¿Por qué? ¿Saben por qué en China la iglesia es fuerte? No, la iglesia no está como aquí, con las puertas abiertas. Hermano, la iglesia en China está en las granjas, en los campos, en los sótanos. Y es fuerte, ¿por qué? Porque pasa persecución. La iglesia en China está pasando persecución, y en medio de esa persecución la iglesia se fortalece porque no está sola. ¿Con quién estamos nosotros? Amén. Estamos con el Señor. ¿Pero con quién? Que no lo vemos. Es como el viento, con el lugar, con el Espíritu Santo. Él está con nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Es necesario que yo vaya, esté a diestra de mi Padre para interceder por ustedes. Pero no los dejo solo, les dejo aquí al Espíritu del Señor, para que nos ayude, para que nos fortalezca, nos exhorte y nos guíe, nos consuele, para que reparta los dones, los ministerios, las operaciones. Todo eso lo encontramos en la palabra. Él está con nosotros. Y él contaba este testimonio, es budista, decía que se sorprendía porque la iglesia en China se escondían, cuando iban a ser perseguidos se escondían en lugares. Yo vi un video cuando llega una caja de Biblias, y cuando comienzan a repartirse, se alegran y cantan, alaban a Dios en medio de la persecución. Es una iglesia fuerte, ¿no? Y cuando el Señor decía, el que permanece, dice acá, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho frutos. El primer fruto que debemos llevar, ¿cuál es? El amor. ¿No? Amén. Amén, mi hermanita, igual. ¿No? Debemos, y para eso, ¿y cómo empieza el amor? El fruto del arrepentimiento, ¿no? Siempre el fruto del arrepentimiento, de reconocer que solo nada podemos hacer. Aquí lo dice el Señor, sin mí nada podéis hacer, ¿no? ¿Quién es el corazón que dice no necesito de Dios? El corazón soberbio, ¿no? El orgulloso, ¿no? La raíz de todos los males es el orgullo, la soberbia, ¿no? Compartía el siervo que está en el desierto con los pastores y hablaban acerca de que él decía, había muchos que iban y subían a la altura a orar más allá y no se dejaban ministrar, diciendo, oh, yo también ministro y oro. A veces siempre hay en lo más profundo un poco de orgullo, un poco de soberbia, y eso nos aparta de la vida, nos aparta de la matriz que es nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan la parábola que dijo el Señor Jesús? El publicano y el fariseo, ¿no? ¿Qué decía el fariseo? Exponía a Dios todo lo que hacía, pero el publicano, ¿qué decía? Ustedes saben que era un publicano. Un publicano era lo más visto entre los judíos, porque era de su gente, pero que servía a los romanos, cobrando impuestos. Reconocía, iba al templo y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Así decía, ¿no? Entonces, por ahí empieza a llevar fruto. Empezar por el fruto del arrepentimiento, de la humildad, de pedir perdón, ¿no? Todo este tiempo que nosotros también con mi esposa hemos estado pasando nuestro desierto, siempre hemos sido
como nos contaron los pastores Carlos y Mónica, que estaban yendo a orar, no solo también. Bueno, mi esposa me dijo, vamos, Manuel, vamos. Tuve que sacar un espacio en el trabajo y fuimos. El cielo nos exhortó también para él y fuimos. Y todo este tiempo, una de las cosas que me ha estado ayudando mucho es que efectivamente debemos empezar por ahí, renunciar a todo lo que hay. A veces no vemos que las puertas de bendición se abren, no vemos las accionar del Espíritu Santo porque todavía tenemos cosas guardadas, ¿no? Tenemos cosas ahí que no nos dejan, incluso a veces entre familia, hermano, y el siervo que está ahí decía algo importante, ¿no? Por más daño que te ha hecho esta persona, ¿no? Contaba, por más doloroso que ha sido, tienes que perdonar, porque el veneno no se lo traga él, te lo tragas tú. Y para nosotros ha sido un proceso llegar ahí. Antes en la obra que estábamos, antes con mi esposa nos metimos junto con mi suegra en muchos negocios, queriendo hacer varias cosas. Y mucha gente estafadora, engañadora. Hemos conocido el mundo empresarial desde el lado negativo. Hemos visto gente engañadora que nos llevó por acá, por ahí. Yo me he tenido que ir hasta Piura, Las Lomas, por proyectos de minería. He estado metido al fondo, hasta dormía con una sábana, todo, y con una murciélago ahí rondando en el este, pensando te voy a sacar oro. Así hemos andado, y de todos los negocios. Después de eso, con mi esposa, antes de pandemia, intentamos otros negocios, ¿no? Negocios financieros. La cosa que en 2020 nos agarró pelados los bolsillos. Pero Dios sabe, así es, chihuahua. Y la verdad es que uno tiene cólera. Y recuerdo que nos tocó ya visitar a una hermanita, un matrimonio que, bueno, ahorita se ha apartado, pero que sufría, y nos cuenta, ay, hermano, el que es nuevecita, me pidieron prestado dinero. Y la verdad es que estoy muy molesta, y verdad que tenía guardado mucho rencor en su corazón. Había prestado un dinerito, como 300 soles, creo. Y yo con mi esposa nos miramos, y si supiera cuánto dinero nos ha prestado. Y así también nos vinieron llorando, por favor. Pero a veces, ahora yo digo, cuando estuve en el desierto y el cielo decía, claro, no todos son heridos de la misma manera, otros físicamente, verbalmente, otros desde la niñez, otros son dañados en la familia, pero nosotros hemos pasado por eso. Y el cielo decía, así te han hecho lo que te han hecho, tienes que renunciar y perdonar, porque tienes que ser libre, no vas a poder ser ese pámpano que lleva fruto si no botas lo que hay ahí, si no renuncias. Amén. Amén. Así es, ¿no? Tenemos que hacer, y eso es todos los días, hermano. Eso es todos los días. Hasta que nuestro Salvador, nuestro Redentor, venga. Dice el apóstol Pablo que mientras estamos en este cuerpo, que es pecaminoso, la lucha es constante, la carrera es diaria. Ya cuando el Señor venga, ¿cómo nos tiene que agarrar el Señor cuando venga? Cuando venga en John Teruba, ¿cómo nos tiene que agarrar? De las 10 vírgenes, ¿cómo? Con las 5 vírgenes. Mira, yo me puse a pensar, las 10 eran vírgenes, pero las 10 tenían su depositorio de aceite, pero solo 5 tenían el aceite lleno, ¿no? Imagínense. Y las otras dijeron, uy, esto ya es poquito, no nos alcanza. Fueron a traer más aceite y la puerta estaba cerrada, ya no pudieron entrar. Y para estar lleno de ese aceite siempre bíblicamente y teológicamente ha representado al Espíritu Santo. Para que ese depositorio que bíblicamente, antiguamente en el tiempo bíblico, era el templo físico, pero cuando fue destruido en el año 70, el Señor dijo, está en Jeremías, lo dijo Jehová, haré un nuevo pacto, pero ahora pondré mis leyes en las mentes y corazones. Entonces nosotros somos el templo, entonces ese depositario somos nosotros. Pero tiene que estar lleno de aceite. Y para estar lleno de aceite, ¿qué hay que botar? Todo lo malo. Sigamos leyendo. El que en mí no permanece, dice el Señor, será echado fuera como pámpano y se secará como hojarasca. Como hojarasca, la hoja seca, ¿no? Y eso sirve para leña. Y se secará. Y los recoge y los echa en el fuego. O sea, solo sirve para eso. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos, ¿no? El Señor que nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Otro de los frutos que llevamos, ¿qué es? Cuando nosotros somos llenados de aceite, cuando renunciamos a todo eso, también vamos a poder llevar con gozo la palabra, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay un texto que muchas veces se interpretaba la palabra del sembrador, ¿no? Dice que cuando la semilla, que es la palabra de Dios, cayó en buena tierra, eso dio fruto al 100 por uno, ¿no? Bueno, yo muchas veces por ahí, joven, todavía escuchaba que lo relacionaban eso con los pactos, con el dinero. Pero cuando dice al 100 por uno se refiere que tú vas a ser un portador de la palabra, evangelizar a otros y va a producir más hijos, ¿no? Porque vas a estar agarrado a la vida verdadera, ¿no? Vas a estar agarrado, vas a producir un fruto fuerte, ¿no? Entonces, ¿pero por dónde empieza eso? Por el arrepentimiento, ¿no? Por renunciar a todo, hermano. Y eso es todos nosotros, hermanos, nosotros también. Yo todos los días tengo que pedirle perdón a mi esposa. Siempre, a ver, le negamos. Recuerdo que antes de ir a ese evento estábamos peleados y le dije, ven, amor, vamos a ver, mi esposa no quería ya, nos pusimos renegando ahora. Señor, ayúdanos, Padre, peleamos mucho, pero Señor, tú eres nuestro papá y ayúdanos. Nos reconciliamos y ahí fuimos al ayuno y fue de bendición. A veces queriendo, no queriendo, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque debemos estar como buen fruto. Sigamos leyendo. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Antes de esto, leí el verso 8 que decía, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, llegamos con muchas cosas. He escuchado a veces en campañas que los siervos predicaban y decían, tú quieres que tu negocio avance, quieres que tu negocio crezca, recibe a Cristo. Y la gente pasa a recibir a Jesús. Y a veces vienen a los caminos del Señor por una enfermedad, ¿no? Están con una enfermedad, nunca han hecho caso al Señor, pero cuando llega una enfermedad, buscan a Dios, ¿no? Y ahí reciben a Cristo, y a veces quizás lo reciben de forma incondicional, ¿no? Como ven, a veces que no pasa nada, se comienzan a apartar. Es como la parábola del sembrador. Las semillas que cayeron en los espinos, en las piedras, se ahogaron, no producieron raíz y se murieron. Pero el Señor que dice que al llevar fruto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es ser sus discípulos? Ser sus seguidores, incondicionales. Veamos o no veamos los resultados, ¿no? Tengamos o no tengamos. Eso es lo que el apóstol decía, es necesario que pasemos de los rudimentos a la comida sólida. Llega un momento donde ya tú eres un seguidor de Jesús incondicional porque lo has conocido. En el Evangelio de Juan dijo Jesús, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozca, ¿no? Y seguirlo a Él incondicionalmente, ¿no? Viendo o no viendo. Hay un texto que dice en Proverbios, creo estaba en Eclesiastés, que a veces vemos que el injusto prospera, que produce, y yo, pero el Señor quiere que seamos sus discípulos. Hermanos, cuando el Señor, ¿cuántos habrán visto, habrán experimentado en la pandemia? Por mi tarde, por mi maestra pasado, de muchos he escuchado, construyeron sus casas, no sé, siempre las personas mayores tienen la costumbre de escoger, los ancianos, bonito su casa, y muchos de ellos fallecieron, y quedaron más para su sobrino, etcétera, etcétera, ¿no? No es que está mal construir todo eso, pero siempre nuestra mirada en dónde, en nuestro Señor Jesús, ¿no? Amén, ¿no? Hay una parte en que Jesús dijo, no hagáis riquezas donde el hollín destruye, ¿no? Donde el hollín corrompe, ¿no? He visto a algunos gente pudiente, de dinero, poderoso, ¿no? Que ante la necesidad, la enfermedad, el dinero no podía hacer nada. Y hermanos, ¿saben qué? He visto hace poco, se los recomiendo, miren, un documental, se llama El Fenómeno Lázaro. Miren, ¿qué es lo que está pasando en el momento donde una persona está, digamos, por una enfermedad, un ataque al corazón, algo?
está, como si queda inconsciente, por unos segundos queda en coma. ¿Dónde va la persona? Ese documental trata de eso. Y científicamente está demostrado que las personas que vuelven en sí después de ese trance de unos segundos de haber clínicamente estado muerto, cuentan experiencias. Mi mamá mismo me contó una experiencia que cuando ella tenía a mi tercera hermana, estaba bajo hemoglobina y se desmayó, quedó inconsciente en el hospital y ella se soñó en un túnel. Y dije, ¿dónde estoy? Y comenzó a caminar y de repente vio por el lado oscuro y había dos soldados romanos y le dijeron, ¿qué haces aquí? No es tu tiempo, regresa. Y ella regresó en sí. Dicen los científicos que eso no es un sueño, ni que tampoco el cerebro segrega un químico o que hay una droga de anestesia que te hace producir. No, científicamente está comprobado que todas las experiencias son consistentes y eso tiene una secuencia, cuentan cosas que es real, e incluso de gente que toda la vida fue ciego y murió y comenzó a experimentar cosas, vio y al regresar en su conciencia cuenta su experiencia, cuenta de cosas que, como siendo ciegos toda su vida, pueden saber. Existe eso. Y en ese documental hay dos testimonios de un hombre que era neozelandés y le gustaba la vida, la bohemia, jóvenes, y se va al mar y casi se muere, y Dios le comienza a hablar porque su madre había sido cristiana. Y de un pastor también cuenta. Un pastorcito de África que había peleado con su esposa, había reunido, llevaba cola en su corazón y muere en un accidente. Y lo declararon muerto y lo llevaron a la morgue. Y el señor de la morgue le metió 6 agujas de formol para preparar el cuerpo para después embalsamarlo. Y durante todo ese tiempo Dios le mostró las cosas del reino de los cielos. Él vio, cuando justo me acuerdo de ese texto que el Señor dice, no hagas riquezas en la tierra, sino ahí en el cielo. Y el ángel le dice, Daniel, Ishikoku creo que se llama, Daniel, todo lo que ves aquí, el Señor Jesús ya lo hizo, ya lo preparó para usted. Y eran bonitas edificaciones, hermosas, doradas, y él miraba como unos cantos, y miraba unas plantas, y él decía, Señor, ¿quiénes cantan? Las plantas, están esperando. Y después el ángel le lleva a un lugar donde había una asamblea de gente bastante adorando a Dios. Y él pensaba que era la reunión de los ángeles, pues, ¿no? Y le dice, no, Daniel, ellos son los santos que están orando como dice la Escritura, ¿no? Mientras él estaba experimentando eso en el cielo, en la morgue, porque es rudimentaria pues en el África, en la morgue, el dueño de la morgue escuchaba unos cantos y decía, ¿de dónde vienen? Y fue a la morgue y vio que venía de su cuerpo. Se asustó y entregó el cuerpo a la familia y le dijo, eso tiene algo, yo no quiero que me hagan daño, llévenselo por favor a su cuerpo. Y la esposa había mencionado una palabra que dice en Hebreos, que tus muertos vivirán, y lo lleva a la campaña de apuntar al ciervo y lo resucita, y se ve el video como el cuerpo está tieso y están orando por él y comienza a tener respiración y se levanta y se queda asustado, todo el mundo estaba que lo miraba. Todos hablaban 3 días, estuvo muerto, estuvo loco. Y dice su esposa, ¿por qué dicen eso? Que Amoras está muerto 3 días. Y cuenta todo su testimonio. Hermanos, el cielo es real, ¿no? Nosotros hemos visto, hay sectas o no que te dicen que el infierno no existe. Hay sectas que te dicen, no, eso es una mala interpretación de la Escritura. No, el infierno es real. Y él vio el infierno. Y en el infierno vio cosas, vio a gente hasta, él dice, vio hasta pastores. Y el ángel le dijo, Daniel, si en este momento se cerrara el libro de tu vida, este sería tu destino. Se puso a llorar sabiendo de que era lo justo, pero lloraba, ¿no? Y le dijo, anda, 2001 hermanos, anda, regresa, cuenta a mi pueblo, cuenta a la humanidad lo que has visto, porque el tiempo se acorta. El tiempo está cerca, hermanos. Ya estamos viviendo. Yo no sé, siempre me gusta hacer estudios escatológicos. No sé, a veces que sí, a veces que no. A mi esposa le digo que es probable, a mi hijo no le digo nada para que no se desanime, pero a veces parece, hermanos, que la guerra que empezó entre Ucrania y Rusia es el inicio de los hechos. No sé cuántos escucharon por el 2020 que el secretario de las Naciones Unidas dijo que se habían soltado los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Fue casualidad o no lo que dijo? ¿Qué coincidencia que él dice esto? Y viene la pandemia, y con la pandemia viene la guerra. ¿Y con la guerra qué viene? La crisis económica, cambios climáticos.
Y ahora estamos hablando a puertas de una guerra nuclear. Imagínense, cuando uno lee el Apocalipsis en los sellos, cuando lees el sexto sello, el gran terremoto y todo lo que habla de eso. Todavía no habla de los meteoritos que caerán, habla de algo. Él dice que caían como estrellas. El apóstol Juan dice que caían como estrellas a la tierra. Nosotros sabemos por ciencia que una estrella no puede caer a la tierra, no destruye. La estrella más cercana es el sol. Pero él vio cayendo como estrellas. Y el día que Irán atacó era de noche. Ahí se ven los videos y cómo caen los misiles. Esas misiles que son balísticas salen de la atmósfera y desde arriba vienen y caían como estrellas. Solo el Señor sabe si el tiempo está cerca. Pero todas las veces que cuando hemos orado, hemos ayunado y el Señor hablaba por palabra de profecía, decía: aceleren, apúrense, porque el tiempo es corto. Así es. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en Cristo, llevar muchos frutos y ser sus discípulos. Sigamos leyendo. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor, permanecer en el amor del Señor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo permanecemos en el amor del Señor? Guardando sus mandamientos. Nuestro Señor Jesús dijo: en esto se resume la ley, amar al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Juan dijo: os doy un nuevo mandamiento que es como nuevo, ya es antiguo, dijo, ¿no? Bueno, en esa interpretación ya es antiguo, pero os doy este mandamiento, que améis unos a otros. Y amarnos es, de verdad, ¿cómo es? Darle vuelta a la página, ¿no? A ese rollo, a esa bronca que tenemos, ¿no? A renunciar, ¿no? A esa herida que tenemos que no nos deja perdonar. Porque si decimos: pero es injusto, él me lo hizo, ¿no? Mi cuñado Gunter, el pastor Gunter, él decía, ¿no? En esto, ¿no? A veces alguien pues que te hizo daño y está lejos, no lo sé, ¿no? Y es malo, es una persona mala. ¿Cómo voy a ir a perdonarle, ¿no? A esta persona, ¿no? Es mala. Bueno, quizás no vas a poder ir a él, pero perdónalo en tu corazón, no guardes, porque ese veneno no le está haciendo daño a él, te está haciendo daño a ti. Ese veneno de la falta de perdón te está carcomiendo los huesos, te está carcomiendo el cuerpo, el alma. A veces por falta de perdón, también eso no solo es en el espiritual, también en lo físico, y comienza a dañarte. Nosotros tenemos un hermanito que vive por Santa Clara, que nos apoya también, que ha sido misionero por muchos años en la iglesia Manuel. Él, cuando iba de misiones, vio muchos milagros de gente mala, enferma de todo tipo, provincias, selva, la sierra. Y en su testimonio él cuenta que muchas de esas enfermedades eran por falta de perdón. Cuando en la familia comenzó a perdonarse, cuando se comenzaron a perdonar entre esposos y todo eso, la enfermedad comenzó a salir, la persona comenzó a ser restaurada. Sigamos leyendo. Verso 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que nos amemos, hermanos, que nos amemos unos a otros, perdonando, olvidando. No hay otra forma de amarnos. Si nos amamos aquí, hermano, Dios te bendiga, de boca para afuera, no vamos a ver realmente lo que el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, la verdadera transformación, ¿no? Imagínate que el Señor viniera así. Este siervo que les conté, Daniel, que estuvo, vio, que le dijo el Señor: si hoy fuera cerrado el libro de tu vida, esto sería tu lugar. ¿Por qué? Porque él guardaba rencor y sentimiento. Imagínense. Sigamos leyendo. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puso la vida por nosotros? Jesús. Amén, nuestro Mesías, ¿no? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, escuchen esto,
no me elegisteis vosotros a mí, o sea, nosotros no lo elegimos a él, sino que yo os elegí a vosotros. Dice la palabra de Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a este mundo. Cuando dice que Dios es su único hijo unigénito, ¿no? Cuando él dice eso es que la redención de nuestro pecado tenía que ser por el sacrificio de sangre inocente. En el mundo espiritual siempre hay derramamiento de sangre. Justo le contaba a muchos chicos, adolescentes y hermanos que no sé cuántos habrán visto, quizás mi hermano Gilberto, esas bandas de rock, de agarrar una gallina, matan un cartonero, matan y rodean la sangre. El diablo siempre ha buscado imitar, hermanos. Uno lee en el Antiguo Testamento y Moisés hace eso. Mata un becerro, llena la sangre en un recipiente de bronce y le dice al pueblo: Dios hace este pacto con ustedes. Si guardan sus mandamientos, si usted lo obedece, Él los guardará, los protegerá y los prosperará. Pactan y el pueblo dice: sí, estamos de acuerdo. Entonces, para sellar el pacto, agarraba la sangre, lo echaba en el altar y de ahí le echaba, la rociaba a la gente. Ahí está en el Antiguo Testamento. Con sangre se sella el pacto, hermano. Con sangre se sella ese pacto, ese compromiso. Y cuando Jesús no podía ser nadie, Pablo dice, no había nadie. La Biblia mismo dice, no había ni un hombre, nadie es perfecto. Tuvo que nuestro Señor Jehová Dios Todopoderoso enviar a su Hijo, que era sin pecado, como dice Hebreos. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Tuvo que darlo como ese cordero para que su sangre nos selle a nosotros en el nuevo pacto. De esa manera, Él ha sellado. Cuando dice una parte, nos compró con precio de sangre. Nuestro Señor nos compró con precio de sangre. Jesús derramó en la cruz toda su sangre para que nosotros tengamos ahora vida eterna. Amén. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, verso 16, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros.